Todos, buenas tardes, ¿todos alcanzan a ver? Les dije. ¿Y ahora? Pues ni modo. Entonces, ¿así o pizarrón? Bueno, entonces miren. Espero vean los de atrás. Al menos se escuchan, ¿verdad? Ah, bueno. Ok, entonces miren, la clase de hoy, bueno, son dos, ¿no? Cerebelo y hemisferios cerebrales. Entonces, ¿qué es lo importante que quiero que sepan de cerebelo? Cerebelo significa cerebro pequeño, eso significa cerebelo, cerebro pequeño. Entonces, es una parte, ya vimos el tallo cerebral. El tallo cerebral es la parte más inferior del cerebro. Ah, chingado, si traigo el este. Bueno, ¿así? El cerebro. Entonces, ¿así? Ah, bueno, ok. Bueno, entonces miren, el tallo cerebral entonces es esa estructura del cerebro que es el metaencéfalo, acuérdense, el metaencéfalo que es el puente y el cerebelo, el mielencéfalo que es bulbo y cerebelo y el mesencéfalo que va solito. Entonces, fíjense la íntima relación de estas tres estructuras del tallo con el cerebelo, de tal manera que hay un pedúnculo cerebeloso superior formado por el mesencéfalo, se le llama pedúnculo cerebeloso superior o brachium conjunctivum, así, brachium conjunctivum. Hay un pedúnculo cerebeloso medio o brazo del puente, pero como ya saben nos encanta todo decirlo en latín, brachium pontis. Y hay un pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. Entonces, el cerebelo está sujeto prácticamente por estos tres bracitos. El límite del cerebelo entonces es ventral, los tres pedúnculos que ya mencioné. El límite inferior es la escama del occipital que está hacia acá, sería el límite posterior más bien, y el límite inferior es el foramen magno. Lo vemos en esta imagen, de nuevo el cerebelo está de morado, mírenlo muy bien. Es un corte medio sagital, acostúmbrense ya a esos términos radiológicos. Un corte medio sagital significa un corte justamente en medio. Sagital es lateral, medio sagital es justo en medio. ¿Cómo sé que es un corte del cerebro medio sagital? Porque justamente se dibuja el cuarto ventrículo en forma de un 4 invertido. Entonces, donde se alcanza a ver el acueducto silviano y el cuarto ventrículo perfectamente, y se ven las folias del vermis, se ven, perdón, las estructuras vermianas, que son estas como arborizaciones, por eso se llama vermis, arborizaciones, es un corte medio sagital. Entonces, aquí vemos un corte medio sagital, en la cual vemos el límite posterior del cerebelo, que es la escama del occipital, el límite anterior del cerebelo, que es el tallo cerebral con sus tres pedúnculos ya mencionados. El límite superior del cerebelo es un pliegue de duramadre que va así, que forma una tienda de campaña, se le llama la tienda del cerebelo, perdón, o el tentorio por tienda. Entonces el límite superior es el tentorio y el límite inferior es un hoyito que se forma entre el bastion y el opistion, que son puntos craniométricos que espero que ya hayan visto alguna vez. Entonces el bastion y opistion delimitan el foramen magno, y del foramen magno para abajo es médula cervical, del foramen magno hacia arriba es estructuras cerebrales. Ahora, todo lo que está abajo de la tienda del cerebelo, o sea, todo esto, mesencéfalo, cerebelo hacia abajo, son estructuras infratentoriales, y ese es un término neurológico bien importante. Todo lo que está abajo de la tienda del cerebelo es infratentorial. Si se fijan, ahorita solamente hemos llegado a la anatomía infratentorial, ya después vamos a hablar todo esto, ¿no? Todo lo que está arriba de la tienda del cerebelo, por lo tanto, es supratentorial, hemisferios cerebrales, cuerpo calloso, los ventrículos laterales, la glándula de la hipófisis, etc, etc, etc. Hay que ver que el cerebelo tiene tres segmentaciones, yo lo veo así. Esas tres segmentaciones son una cara tentorial. Imagínense que el tentorio, les dije que es la superficie superior. Entonces, la superficie de hacia arriba, por decirlo así, es la cara tentorial del cerebelo o cara superior. Luego tenemos otra cara que va hacia el lado, la cara lateral del cerebelo,
pero mejor, neuroanatómicamente descrita mejor como cara petrosa, porque descansa en el hueso petroso del temporal. Y la cara posterior inferior del cerebelo, o sea, la que forma la convexidad del cerebelo, es la cara suboccipital, porque descansa en la escama del hueso occipital. Entonces, les repito, cara superior o tentorial, cara lateral o petrosa, y cara posterior inferior o suboccipital, ¿vale? Entonces así ya se va, así vamos a hablar, en la cara tentorial, en la cara suboccipital, en la cara petrosa. Esa va a ser nuestra nomenclatura. Trinidad, si se fijan, muchas cosas son tres pedúnculos cerebelosos, tres arterias cerebelosas. Entonces no hemos hablado de irrigación, pero vamos a hablar un poquito de la irrigación cerebelosa. Muy en resumen, en la circulación posterior del cerebro hay una circulación anterior y hay una circulación posterior. La circulación anterior, o sea, todo lo que le va a dar la irrigación a los hemisferios cerebrales, viene de la carótida. Entonces es la circulación carotidia o circulación anterior. Y todo lo que va a darle la irrigación al tallo cerebral, al cerebelo y a la parte occipital es la circulación posterior, o mejor conocida como circulación vértebro-basilar, porque hay dos arterias que se unen entre sí. Esa es la clase ya de irrigación, les voy a decir muy rápido, que se llaman arterias vertebrales, y se llaman vertebrales porque corren en los agujeros vertebrales de las vértebras cervicales, arterias vertebrales. Se juntan a nivel del bulbo raquídeo en una sola arteria que se llama la gran arteria basilar, y la basilar corre hasta el mesencéfalo, y en el mesencéfalo se divide en dos cerebrales posteriores. De tal manera que aquí se originan tres arterias. Antes de que se bifurque la arteria basilar, tres arterias. Arteria cerebelosa superior, que va a la cara superior o tentorial. Arteria cerebelosa anteroinferior, que va a la cara lateral o petrosa. Y arteria cerebelosa posterior inferior, que va a la cara posterior inferior o suboccipital. Nombres fáciles de recordar y nomenclatura clásica: SUCA, AICA, PICA, exacto. En inglés, ¿no? Arteria cerebelosa superior, anterior inferior y posterior inferior cerebral artery. Entonces, así son las arterias. Entonces, una buena pregunta sería: ¿cuál va a la superficie tentorial? SUCA. ¿Cuál va a la petrosa? AICA. ¿Cuál va a la suboccipital? PICA. Fíjense cómo SUCA y AICA se originan de la basilar, y PICA se origina casi en el 100% de los especímenes de la vertebral. La vertebral es esta, la homóloga contralateral, se juntan en una basilar. O sea, las primeras dos son basilares y la tercera, la PICA, generalmente es vertebral. Entonces, así va la irrigación cerebelosa. Muy bien, tenemos un espécimen humano, cadavérico, y lo cortamos a la mitad. En un corte medio sagital. ¿Por qué lo sé? Porque se ve el cuarto ventrículo, ¿ven? Ahí están aprendiendo a diferenciar bien esto. De tal manera que el cerebelo, en medio, acuérdense del labio rómbico que se fusiona, se forma una estructura central que se llama vermis. Y el vermis tiene diferentes lobulillos. Entonces, miren, el más superior de todos es uno en forma de lengua, y se le conoce como el que dice uno. Es uno muy chiquito en forma de lengua, entonces se le conoce como língula, así sencillo. Inmediatamente posterior hay uno que está en el, no sé por qué le pusieron así, dicen que está en el centro, yo no lo veo en el centro, pero bueno, lóbulo central. Inmediatamente atrás, doctor, ¿es importante aprendérselo? Sí, sí es importante aprendérselo. Bueno, ya, seguimos. El tercero es el culmen, porque está en la parte más alta, en el culmen, en la parte superior, en el ápice del vermis. Entonces, língula, lóbulo central, culmen. Si algo sube, tercera ley de Newton, entonces sigue el declive. Entonces, língula, lóbulo central, culmen, declive. ¿Vamos bien? Después siguen dos que tienen unas formas particulares. Una forma, bueno, obviamente los anatomistas clásicos imaginaban muchas cosas, ¿no? Tenían que ponerle nombres que ellos recordaran. Entonces el siguiente le dieron forma de hoja, folio, por follaje, folio. Entonces, la que sigue es tuber, porque tiene forma como de tubérculo. Tuber. Entonces, lígula, culmen, lóbulo central, declive,
folio, tuber, y luego viene una que tiene forma de pirámide, se le llama pirámide. Es que esto yo lo hacía en dibujo, pero ustedes no quisieron, no, que diapositivas, no sé qué, bueno. Entonces, pirámide, ahorita les enseño un dibujo más sencillo. Pirámide, úvula, es la parte más inferior. La úvula, hagan de cuenta que la úvula, si hacemos un corte aquí del cerebro, corresponde a la úvula, a la campanilla, entonces por eso úvula. Y luego de la úvula sigue el nódulo. Entonces, bueno, yo tengo una nomenclatura que siempre me hace recordarla, y ahí les va. La loca ciudad del DF tiene puros Ubers nuevos. La loca ciudad del DF tiene puros Ubers nuevos. Ubers nuevos. La, língula, loca, lóbulo central, C, de ciudad, culmen, D, declive, F, folium, T, detiene, tuber, puros, P, pirámide, U, úvula, N, nódulo. ¿Sí? La loca ciudad de DF tiene puros Ubers nuevos. Mira, ahí les va de nuevo. Ahí les va. A ver, la loca ciudad del DF tiene puros Ubers nuevos. La, língula, loca, lóbulo central, ciudad, culmen, ¿sí? D, declive, F, folium, T, tuber, P de puros, pirámide, U, úvula, N, nódulo. Entonces, así van. Língula, lóbulo central, culmen, declive, folium, tuber, pirámide, úvula y nódulo. De tal manera que las dos estructuras vermianas que forman el techo del cuarto ventrículo son língula y nódulo. Si la pregunta es ¿qué estructura vermiana forma la superficie superior del techo? Língula. ¿Qué estructura vermiana forma la superficie inferior del techo? Nódulo. Acuérdense que el piso es eso que ya vimos, que tiene triangulitos, que la cineria, que el área postrema, que ahora el techo, ¿quién lo forma? Língula, nódulo. Dibujos un poquito más esquemáticos. Entonces, estamos viendo el cerebelo de superior. Esta es la cara tentorial, ¿sí? Vamos bien, cara superior o cara tentorial. ¿Quién lo irriga? La azúcar. Cerebela, superior cerebellar artery. Cara superior, cara tentorial, irriga la azúcar. Entonces, ¿qué estructuras vemos aquí? Miren, dando la vuelta, esto es superior, ¿no? Pero esto es anterior y esto es posterior. O sea, hacia acá va el tallo cerebral y hacia acá está la escama del occipital. De tal manera que hacia adelante dando la vuelta que ya no vemos es la língula. Luego sigue todo el vérmice, es esta cosita del medio, nada más lo del medio. El vérmice es esto. Lóbulo central, culmen, declive, folium. Ahí va de nuevo. La, loca, ciudad, el DF. Ok. ¿Cómo? ¿Qué pase? ¿Cómo? O sea, después. Ah, ¿las diapositivas? Ah, sí, claro. Entonces, miren cómo a su vez el cerebelo se divide en un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Entonces, bueno, aquí le ponen medio, pero me vale gorro. Entonces, anterior y posterior. Entonces, ¿quién lo divide? Entre el culmen y el declive está la fisura primaria. Esta fisura primaria es una fisura que justo está aquí en medio. Y entonces, esos son los landmarks, ¿no? Delimita el lóbulo anterior del cerebelo, el lóbulo posterior del cerebelo. Entonces, los rositas, el lóbulo anterior, y todos los demás verdes, el lóbulo posterior. Ahora, si lo vemos más cadavérico, esto está plastificado. Entonces, esta es la cara tentorial. Entonces, la superficie la más que está arriba, en el culmen, se le llama. ¿Cómo? La que está en el culmen se le llama. Pues culmen, ¿no? Bien, cara superior. Por eso yo veía estas imágenes y decía, ¿cómo les enseñan a los estudiantes?
Así por eso les enseño con dibujitos bonitos, ¿no? Porque esto lo ves y dices qué locura y te hartas y lo dejas, ¿no? Pero en fin, decidió la mayoría, lo sentencio. Entonces, bueno, miren, cara superior. De nuevo, miren, vamos a verlo. La língula es este pequeñito, este es el tallo cerebral. Entonces, língula, lóbulo central, culmen, declive. ¿Ok? De nuevo, língula, lóbulo central, culmen, declive y folio. ¿Qué divide una del otro? La fisura primaria. ¿Dónde está la fisura primaria? Divide entre el culmen y el declive. Esta es la fisura primaria. Esas son como preguntas importantes. Entre el culmen y el declive. Ok. Ahí está. Entre el culmen y el declive es la fisura primaria. Si vemos ahora nuestro cerebelo por abajo, o sea, una cara inferior, o sea, una superficie suboccipital, dan de cuenta que está dando la vuelta. Lo que estábamos viendo hace rato, ahora le estamos dando la vuelta. Esto es si quitáramos la escama del occipital, entonces viéramos el cerebelo por debajo. Entonces nos quedamos en tuber, pirámide, la úvula y el nódulo. Fíjense aquí como también hay una estructura en azul. Ese es el lóbulo flóculo nodular. ¿Por qué? Porque es la unión del nódulo y hacia los lados con los flóculos. Entonces es una estructura independiente que se le conoce como lóbulo flóculo nodular. Entonces el cerebelo se divide filogenéticamente hablando en un cerebelo anterior que va de la língula al culmen. ¿Quién lo divide? La fisura primaria. Un cerebelo posterior que va del declive hasta la úvula. ¿Quién lo divide? La fisura primaria por arriba y por abajo la fisura posterolateral. Esa es la fisura posterolateral. Y finalmente el lóbulo flóculo nodular, que está formado por el nódulo y sus flóculos. Ok, para complicarlo un poquito más, las estructuras vermianas tienen sus homólogos hemisféricos. Entonces, el cerebelo tiene superficie vermiana, que es la del medio, superficie paravermiana, que es la que está inmediatamente al lado del vermis, y superficies hemisféricas. Entonces, cada cosita que les acabo de decir del vermis tiene su homólogo hemisférico. Entonces, creo que en otro dibujo mejor se los voy a enseñar. Viene más claro. Este es el cuarto ventrículo. Acuérdense que está entonces delimitado por la língula y el nódulo. Y las paredes laterales del cuarto ventrículo, del techo del cuarto ventrículo, pues son los pedúnculos cerebelosos, que ya hablamos del cuerpo restiforme, brachium pontis, brachium conjuntivum. Estamos viendo de nuevo el cerebelo por detrás. Estos son los hemisferios cerebelosos en forma de folias, el árbol de la vida. Alcanzamos a ver las úvulas y alcanzamos a ver, bueno, son las úvulas y estas son las amígdalas, que las amígdalas son las úvulas y hacia al lado las amígdalas, pero mejor se los enseño en un dibujo más, quería llegar a pero bueno, primero vamos a ver el de acá. Si vemos el cerebelo por de frente, en su superficie ventral, entonces vemos que está el puente de Barolio y el bulbo, ¿no? El cerebelo entonces forma toda la superficie posterior del tallo cerebral, formado entre el cuerpo restiforme, el brachium pontis y el brachium conjuntivum. ¿Cuál es el pedúnculo cerebeloso más importante? El brachium pontis, sin duda. Miren, es muy grande. De tal manera que esta es la cara del cerebelo visto desde adelante. Ahora vamos a verlo con dibujitos un poquito más fácil. Miren, cerebelo, superficie central, vermis, superficie paracentral o paramediana, para vermis. Acuérdense que para significa al lado del vermis. Y superficie lateral, hemisferios cerebelosos. Esa es una clasificación. La otra es cerebelo anterior, formado desde la língula hasta la fisura primaria. Cerebelo posterior, de la fisura primaria a la fisura posterolateral. Y el cerebelo flóculo nodular, pues de la fisura posterolateral hasta el declive, es la parte más inferior, formada por el nódulo y el flóculo. Entonces, 3 cerebelos, anterior, posterior y flóculo nodular. 3 superficies, vermiana, paravermiana y hemisféricos. Eso es lo que quiero que se queden. ¿Puede repetir lo del anterior, posterior y Cerebelo anterior es lo amarillito de aquí, que va de la língula hasta el culmen, se divide por la fisura primaria.
cerebelo posterior de la fisura primaria a la fisura posterolateral, todo lo verde. Y el lóbulo o el cerebelo flóculo nodular es todo lo gris, formado por el nódulo y el flóculo, por eso se llama nódulo flocular. Si lo vemos de manera coronal, se divide por un vermis, un paravermis, que es lo más cafecito, y los hemisferios, que es lo lateral. Ok. Entonces miren, língula. La língula no tiene ninguna superficie lateral, o sea, ninguna superficie hemisférica. Luego viene el lóbulo central. El lóbulo central hacia los lados tiene las alas del lóbulo central. Entonces, língula solita. Luego viene el lóbulo central. Entre cada estructura vermiana hay fisuras que los dividen. Entonces, entre la língula y el lóbulo central está la fisura precentral, o sea, la fisura antes del lóbulo central. Entonces, imagínenselo: língula, lóbulo central. Entre estas dos, la fisura precentral. ¿Qué está al lado del lóbulo central? Las alas del lóbulo central. Después del lóbulo central está el culmen, esta que está aquí. ¿Quién divide el culmen del lóbulo central? La fisura preculmen. Está fácil. Las fisuras te dicen qué es lo que sigue. Fisura precentral precede al lóbulo central. Fisura preculmen precede al culmen. Ahora, el culmen y el declive tienen los lóbulos cuadrangulares. El culmen tiene a sus lados al lóbulo cuadrangular anterior y el declive al lóbulo cuadrangular posterior. Lóbulo cuadrangular anterior y lóbulo cuadrangular posterior. Acuérdense de culmen a declive, entre ellos está la fisura primaria. La fisura primaria es quien divide el cerebelo anterior del posterior. Luego tenemos el declive y el folium. El declive y el folium. ¿Quién divide el declive y el folium? Pues si ya pasó el culmen, ahora se le llama la fisura postculmen. Esta. Al lado del folium, ¿quién está? Está el lobulillo semilunar superior. Lobulillo semilunar superior. Muy bien. ¿Qué fisura es la que sigue? Es una fisura importante, no tanto porque divide un cerebelo anterior de un posterior, un flóculo nodular, sino porque tiene una composición neurofisiológica. La fisura horizontal de Big-Dazir se llama la fisura horizontal de Big-Dazir. La fisura horizontal es importante porque debajo de la fisura horizontal, abajito de esto, está el núcleo dentado, y el núcleo dentado es el núcleo cerebeloso más importante. Si uno lesiona el núcleo dentado, pues el paciente sí va a tener una buena traducción clínica, va a tener temblor, va a ser un síndrome cerebeloso, etc. Entonces, la importancia de la fisura horizontal de Big-Dazir es que tiene una importancia sobre todo neurofisiológica. Entonces, lóbulo central, lóbulo central, culmen, declive, folium, tuber, luego vienen las pirámides. Entonces, folium y tuber son los lobulillos semilunares, superior e inferior. Luego vienen las pirámides. Entonces, la fisura antes de la pirámide se le llama la fisura prepiramidal. Fisura prepiramidal. Luego vienen las pirámides. La pirámide hacia los lados tiene los lóbulos biventrales, así se llaman, lóbulos biventrales. Después de las pirámides se le llama la fisura postpiramidal y se convierte en el nódulo. Y el nódulo hacia los lados tiene las amígdalas. Las amígdalas cerebelosas son estas. Estas son las amígdalas cerebelosas, son unas bolitas de clives en el cerebelo que corresponden, si hacemos un corte así directo de la boca, si sigues tus amígdalas faringes en profundidad, justamente caes en las amígdalas cerebelosas, por eso le pusieron ese nombre, amígdalas cerebelosas. Y finalmente la fisura posterolateral que divide al nódulo y al flóculo, convirtiéndose en el lóbulo flóculo nodular. Y cada uno de estos tiene su importancia. ¿Por qué se dividen así? Sistematización funcional. Entonces, nuestro cerebelo tiene, la clase del cerebelo es básicamente clasificaciones, ¿no? Entre vermis, paravermis, hemisferios, entre anterior, posterior y flóculo-nodular, las principales estructuras vermianas, que culmen, que declive. Ya les dije esa frase, usen la que quieran, pero yo me acuerdo con esa. Y el cerebelo filogenéticamente también se divide en neocerebelo, paleocerebelo y arquicerebelo. Neo, acuérdense que es nuevo, entonces el cerebelo nuevo, el cerebelo que evolutivamente es más nuevo, el paleocerebelo, que es el cerebelo más viejo,
y el arquicerebelo, que significa el otro cerebelo, y también pues un cerebelo bastante antiguo, ¿no? Entonces un neo, un palio y un arquicerebelo. El neocerebelo prácticamente corresponde a los hemisferios cerebelosos. El neocerebelo, hemisferios cerebelosos. ¿Qué hacen los hemisferios cerebelosos? Prácticamente la cognición del movimiento. El cerebelo es una estructura que prácticamente ayuda a que nuestros movimientos sean adecuados, y lo hace por medio de sus tres divisiones: el neo, el palio y el arqui. El neocerebelo, entonces, que es hemisferios, es el que se encarga de la cognición del movimiento, o sea que es el que hace nuestro movimiento sea más inteligente. Neocerebelo, hemisferios cerebelosos, movimiento inteligente. Luego viene el paliocerebelo. El paliocerebelo son las estructuras permianas superiores e inferiores, miren, superiores e inferiores. Y lo que hace el paliocerebelo tiene relación que tengamos tono y postura. Por ejemplo, yo que estoy parado, mi cerebelo hace que yo tenga un adecuado tono, porque si no mis músculos estarían todos flácidos y me caería. Entonces el paliocerebelo es el que hace que tengamos tono y adecuada postura. Y finalmente viene el arquicerebelo, que el arquicerebelo corresponde con el lóbulo flóculo nodular, y ese hace que tengamos relación de cómo nos movemos y nuestro equilibrio. Cómo nos movemos y el movimiento de nuestros ojos. Entonces les repito: neocerebelo, hemisferios cerebrales, cognición del movimiento. Paliocerebelo, que es vértice superior y vértice inferior prácticamente, y se encarga sobre todo del tono y postura. Y el arquicerebelo, que es el cerebelo flóculo-nodular, se encarga sobre todo del equilibrio. Y así el cerebelo más bien hace que nuestros movimientos sean adecuados, o sea, que sean pensados, que tengamos adecuada postura, el palio, y que aparte tengamos equilibrio. Entonces, bueno, ya en neurología van a ver que hay diferentes síndromes cerebelosos: síndrome neocerebeloso, síndrome paliocerebeloso, síndrome arquicerebeloso, etc. Lo importante es que ahorita sepan cómo se divide el cerebelo. Núcleos cerebelosos. Entonces, acuérdense que un núcleo es un conjunto de sustancia gris dentro del sistema nervioso central. Si está dentro del sistema nervioso central son núcleos, si está en el sistema nervioso periférico son ganglios. Estamos hablando del sistema nervioso central, entonces son núcleos. Núcleos cerebelosos, entonces son estructuras, acúmulo de sustancia gris dentro del cerebelo. ¿Cuáles son? Vámonos de lateral a central. El más lateral de todos es uno grandote, es el más grande, el más importante en forma de dientes, se le conoce como núcleo dentado. El núcleo dentado tiene relación íntima con el tálamo, de tal manera que las vías del dentado son las vías dentotálamo-corticales, o sea, del dentado al tálamo a la corteza, así como la vía de la sensibilidad, la espinotalámica, ¿no? O sea, de la espina, del método espinal al tálamo. Aquí es del dentado al tálamo, la vía dentotálamo-cortical. La vía dentotálamo-cortical se encarga sobre todo, igual, a la cognición del movimiento. Entonces, si estoy diciendo que el dentado tiene que ver con la cognición del movimiento, ¿cuál de los tres síndromes estaría relacionado con el dentado? ¿El neocerebelo, el arquicerebelo o el paliocerebelo? Neocerebelo. Pues sería una buena pregunta, ¿no? Síndrome neocerebeloso íntimamente relacionado con el dentado. Muy bien, seguimos adelante. Medial. Medial al dentado encontramos dos. Encontramos el emboliforme y encontramos el globoso. Globoso porque son puntitos como globitos, y emboliforme porque son émbolos. Les digo, todo es imaginativo aquí, ¿no? El emboliforme y el globoso juntos se les conoce como núcleo interpuesto, nucleus interpositum, núcleo interpuesto. Cuando les diga el núcleo interpuesto, estoy hablando del globoso y el emboliforme al mismo tiempo. Los dos están en el paravermis, dentado en el hemisferio cerebeloso, globoso y emboliforme en el paravermis, y estos tienen íntima relación con el tono y la postura. Por lo tanto, si el interpósito tiene relación con el tono y la postura, ¿cuál es el síndrome cerebeloso asociado? Paliocerebelo. Ahí está otra pregunta correcta. Muy bien. Ahora, les voy a decir que el globoso y el emboliforme, mientras el dentado es dentotálamo cortical, el globoso y el emboliforme también tienen su conexión. El globoso y el emboliforme.
Pero bueno, primero, antes de decirles eso, mejor les hablo del fastigio. El más medial de todos es el fastigial. El fastigial es el núcleo cerebeloso más antiguo, más medial de todos. Es el núcleo cerebeloso totalmente verniano, el fastigio. Y este tiene que ver con el equilibrio. Y tiene que ver con el núcleo, perdón, con el lóbulo flóculo-nodular. Entonces, ¿qué síndrome cerebeloso es? ¿Cuál? Arquicerebelo. Entonces, dentado, neocerebelo, cognición. Interpositum, paleocerebelo, paravermis, y tiene relación con tono y postura. Y fastigial tiene relación con el vermis y tiene relación con el arquicerebelo, perdón, y tiene relación con el equilibrio. Entonces, prácticamente así es. Ya me acordé de lo que les iba a decir. El globoso y el emboliforme tienen conexiones directamente con el núcleo rojo. El núcleo rojo es una estructura del mesencéfalo que hay una vía que se llama la rubroespinal. Entonces, la rubroespinal hace que nosotros nos flexionemos, nos hagamos bolita. Entonces, se puso rojo, le dio pena y se hizo bolita. Núcleo rojo. Rubroespinal. Entonces, el interpositum tiene relación con el núcleo rojo. Entonces, esa es la vía globoso emboliforme rubral. ¿Quieren complicarlo más? Globoso emboliforme rubroespinal. O sea, tiene relación con la vía que hace que nosotros nos hagamos bolita. Si nos hacemos bolita y nos flexionamos, también nos extendemos. Quien hace que nos extendamos son los núcleos vestibulares. Entonces, el fastigial tiene conexiones con los núcleos vestibulares, o sea, la vía fastigio vestibular, o sea, la extensión. Mientras uno flexiona, el globoso y el emboliforme con el núcleo rojo y la vía rubroespinal, el otro extiende. El fastigio se relaciona con los núcleos vestibulares, fastigio vestibular, y hace que nosotros nos extendamos. ¿Sí? Hay muchas preguntas que pueden salir aquí, ¿no? A ver, no traje el cerebrín, pero voy a señalarlos a la brava, ¿no importa? A ver, allá atrás. Perdón, si señala a alguien en el ojo y lo dejo ciego. Compañero señalado de manera muy directa. Ahí te va a preguntar. Aquí hay un hemisferio, a una parte cerebelosa en roja y otra en verde. Pregunta, ¿qué estructura hace que se delimite una de la otra? ¿Cómo? La fisura primaria, excelente, muy bien. A ver, vámonos con los compañeros que no escuchan. Voy hasta atrás, A ver el flash. A ver, miren cómo va la cámara lenta. Directo. Ahí te va. ¿Cuál es la estructura verniana que está más arriba en la cara tentorial? ¿Cómo se le llama? Grítalo. ¿Sí? ¿Te ayuda? ¿Cuál es? Culmen, ¿no? Está hasta arriba, culmen. Eso. Ok. Alguien de aquí enfrente. Miren, aquí hay un lóbulo en azul. A ver, ¿qué me puede decir? El lóbulo en azul tiene relación con un síndrome. ¿Cuál de los tres es? El arquicerebelo. Pregunta 2. ¿Con qué núcleo cerebeloso tiene relación? ¿Cuál? Con el fastigial. Pregunta 3. Pregunta 3. ¿Con qué vía tiene relación? ¿Con el núcleo rojo o el vestibular? Ahí está, así van a ser las preguntas, ¿vale? Así. ¿Sí? Ok. Lóbulo flóculo-nodular tiene relación con el arquicerebelo. El arquicerebelo tiene relación con el fastigio. El fastigio tiene relación con el núcleo vestibular, o sea, la vía fastigio vestibular, y tiene relación con la extensión.
¿Cómo se llama la estructura vermiana que forma la pared superior del techo del cuarto? Língula. ¿Cómo se llama la superficie del cerebelo que forma la superficie inferior del techo? Ok, bien. ¿Cómo se llaman las superficies hemisféricas que están al lado de del nódulo? Son las más declives del cerebelo. Tienen que ver con unas estructuras faríngeas. Amígdalas. Ok. La loca, espérense. La loca ciudad del DF tiene puros Ubers nuevos. Entonces, lígula, lóbulo central, culmen, declive, folio, túber, pirámides, úvula, nódulo. Lígula no tiene ninguna superficie lateral, lóbulo central son sus alas, culmen y declive son el lóbulo cuadrangular anterior y posterior, folio y túber son los lóbulos semilunares superior e inferior. Pirámides no les dije, perdón, las pirámides es el lóbulo biventral de dos vientres. Pirámides, lóbulo biventral. El óvulo es la amígdala y el nódulo es el flóculo, ¿sí? Fisuras. Primero no hay nada, luego entre lígula y lóbulo central es precentral, entre lóbulo central y culmen es preculmen, entre culmen y declive es la fisura primaria, que es bien importante, entre declive y folio es la preculmen, entre folio y túber es la fisura horizontal de Big Dacil. Oh, me estaba chamaqueando, entre el túber y las pirámides la prepiramidal, entre las pirámides y el nódulo la posterolateral, y luego pues ya viene el nódulo que es entre las pirámides y el nódulo es la pospiramidal, y entre el óvulo y el nódulo es la posterolateral. Importante es que sepan las estructuras vermianas. El célebre, ¿qué pasó? Ok, sí. ¿Qué dice? El célebre cerebelo del cerebro celebra con celeridad una celebérrima celebración. Ya, fin. ¿Está fácil, no? ¿Puede repetir lo último? ¿Cómo? ¿Puede repetir lo último? ¿Todo? Sí. Bueno, miren, resumen de la clase. Es importante que sepan ¿qué rayos? Pero tengo que conectarlo, ¿no? Entonces, pues sí, ¿verdad? ¿Qué hago? Espérame. Resumen del cerebelo. ¿Cuándo es cerebelo anterior? ¿Cuándo es posterior? ¿Cuándo es flóculo-nodular? Los núcleos cerebelosos, los síndromes cerebelosos, las partes del vermis, las arterias, no las olviden, suca, aica, pica, tentorial, petrosa, suboccipital. Y eso que no les molesté como el año pasado, a los alumnos del año pasado hasta les dije, el síndrome cerebeloso es así, el palio es así, el arqui es así. Pero bueno, ya en quinto nos desquitamos. Y ya, prácticamente. Bueno, ¿vemos dudas, preguntas? Sí, pero Mande. ¿me pauso? Mande. Pues depende de la estructura vermiana. Por ejemplo, mira, en esta imagen, por ejemplo, esta es lígula, lóbulo central, culmen, declive, folium, túber, pirámide, nódulo, úvula y nódulo, perdón. Entonces, por ejemplo, yo sé que del lado del culmen, al lado del culmen, está el lóbulo cuadrangular anterior.
Al lado del declive está el lóbulo cuadrangular posterior. O sea, depende de la estructura vermiana, es la estructura hemisférica que le corresponde. Y entre ellos se dividen por fisuras. Fisura prepiramidal, postpiramidal, primaria, horizontal. ¿Vale? Sí. Va. Ok.